Bueno, shalom, shalom. Vamos hoy con el capítulo 9 en adelante. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Yo quiero recordarles a ustedes a esa invitación que les he venido haciendo a que hagamos de este libro una reflexión profunda. Yo les he contado que el Eterno ha venido trabajando en mi vida de una manera muy especial en este tiempo, y yo quiero que ustedes también dediquen un poco de tiempo a reflexionar en cada palabra, en cada enseñanza, en cada concepto que vamos a ver hoy también y en los capítulos anteriores, porque definitivamente yo estoy segura que todos sin excepción necesitamos enderezar el camino. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y realmente yo creo que este es un tiempo de hacer un alto y de reflexionar en la palabra y tomar una decisión. Si ya quieren seguir como veníamos antes, es una decisión libre, pero si de pronto la reflexión nos trae de nuevo a la palabra, van a ver qué bendición vamos a entender. Vamos entonces con este capítulo 9. Pero antes de comenzar el capítulo 9, yo quiero que recordemos de Hebreos 8 estos dos versos. Dice, hablando de Yeshua, dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz las cosas conforme al modelo. Es decir, todo lo anterior, el tabernáculo, el templo, era un modelo de las cosas celestiales. Dice el verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Esto es muy importante para poderlo unir a este capítulo 9, porque pues por cuestión de tiempo nos tocó parar en el capítulo 8. Pero fíjense esto, piensen en esto. Nosotros tenemos un mejor ministerio, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. El pacto anterior estaba roto, no tuvo tantos defectos como los vimos en el capítulo anterior, que se dio lugar para la renovación del pacto. Fíjense también que en Zacarías 6:12 nos dice la palabra muy proféticamente, porque acuérdense, Zacarías anterior a Yeshua, pero ¿qué nos dice? Que es el renuevo, que es Yeshua, el que edificará el templo de Yahweh. Yeshua vino a edificarnos un templo, porque el primero nunca fue agradable al Eterno. También nos dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el pacto con nosotros. Pondré mis leyes o mi Torá en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto que nosotros tenemos hoy. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Piensen en eso de nuevo, piensen en eso antes de entrar en esta parte de este capítulo. Nosotros hoy tenemos acceso al trono celestial a través de Yeshua. ¿Cómo va a ser que nosotros queramos más bien estar en lo que era una sombra, en lugar de aprovechar en este tiempo el privilegio que tenemos de ser enseñados a través del Espíritu Santo de Yahweh? El pueblo de Israel no tenía la presencia del Espíritu Santo, simplemente persona con una labor especial. Eso lo hemos estudiado antes. Personas muy especiales recibieron la llenura del Espíritu Santo para labores especiales, pero nosotros hoy a través de Yeshua tenemos el privilegio que tuvo David, o el privilegio que tuvieron los que construyeron el tabernáculo. Y dice:
Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, no importa si has estudiado, si no has estudiado, si cómo fue tu vida, si hoy la vida está en obediencia, todos tenemos acceso al Padre. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que fíjense, aquí nos está hablando en este libro de Hebreos, ahí, ¿por qué dice que está próximo a desaparecer? Porque el templo todavía no había sido destruido. Entonces, ya Jesús había anunciado que el templo iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Ya hemos estudiado que siguiendo toda la ordenanza del tratamiento para la lepra, el templo fue destruido por el pecado que había, por el pecado. Que no fue que nos destruyeron algo que era la manera de conectarnos con el Eterno, no, de ninguna manera. Nunca la presencia del Eterno estuvo allí. Vamos entonces a Hebreos 9 conectando con este resumen del capítulo 8. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el primer pacto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ya nos va a hacer el resumen de cómo fue ordenado el tabernáculo en el desierto. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba la menorá, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede hablar ahora en detalle. Es decir, el autor de Hebreos no quiere extenderse en el tema. Está haciendo solamente el resumen de cómo fue el tabernáculo en el desierto. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Recordémoslo, lo hemos estudiado en las porciones de la Torá y en todo. Los sacerdotes podían entrar continuamente hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, con el hecho de que, ¿con esto qué es? Con el hecho de que el sumo sacerdote solo pudiera presentarse en el día de Yom Kippur, dando a entender con esto el Espíritu Santo que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras estuviera el tabernáculo o el templo en pie, no había acceso al lugar santísimo. Solamente el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, que tenía que hacer ofrenda de sangre, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Recuerden, aquí todavía no había sido destruido el templo, por lo tanto, esas ofrendas y sacrificios que se seguían haciendo, dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diferentes abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Es que entendamos cada frase. La comprensión de lectura es muy importante, muy importante. Aquí nos está diciendo, lo que había en el templo no podía hacer, se seguía, claro, la ordenanza como un modelo, como una sombra de lo que vendría. Pero dice que
Él no podía hacer perfecto al pueblo, porque eso consistía en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cómo cambia esto de las comidas, las bebidas, las diversas abluciones y las ordenanzas acerca de la carne? ¿Cómo cambia ahora en el nuevo pacto? Que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos pone la Torá en el corazón, el cambio ya no es la Torá escrita en piedra, es la Torá escrita en nuestra vida. Es nuestra vida completamente transformada, somos nacidos de nuevo, somos una nueva creación, las cosas viejas pasaron. Aquí seguían lo mismo con las mismas cosas viejas, cada año se presentaban en Yom Kippur y venían y ese día el Padre extendía su misericordia, pero ellos no tenían ese contacto ni con Yeshua ni con el Espíritu Santo que pusiera esa Torá en sus corazones. La Torá estaba en los rollos únicamente. Entonces, fíjense, vamos entendiendo el privilegio tan grande que tenemos y que hemos desechado y que hemos hasta ridiculizado. Es que en realidad les digo que yo en este tiempo es que he sentido dolor de verlo y me siento muy responsable además también de ver por donde nos fuimos en el camino, Mire, reflexionemos en esto, paremos un momento y reflexionemos en esto. ¿A ustedes no les parece muy significativo? ¿A ustedes no les parece que es algo un motivo de reflexión y un motivo de sentarse uno y sacar conclusiones? Que cuando nosotros leemos en el Talmud de Jerusalén, recuerden que el Talmud son los escritos de los rabinos, es lo que ellos la llaman la Torah oral, pero realmente son los escritos de los rabinos. En el Talmud de Jerusalén dice, 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara de la menorá o candelabro de 7 brazos, se apagaba, la occidental se apagaba, el hilo carmesí se quedaba carmesí, la suerte de Adonai, el Señor, está hablando del día de Yom Kippur con Azazel, dice, siempre caía en la mano izquierda, los sacerdotes cerrarían las puertas del templo por la noche y cuando se levantaban por la mañana las encontraban abiertas de par en par. Eso está escrito en el Talmud de Jerusalén. 40 años antes de la destrucción del templo, y el templo fue destruido en el año 70, quiere decir que más o menos alrededor del año 30. ¿Y qué sucedió alrededor del año 30? La muerte y resurrección de Yeshua. Ahora, eso también está en el Talmud de Babilonia. Dice, nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo, la suerte para Adonai no salió en la mano derecha, también se volvió blanca la tira coloreado de carmesí, tampoco resplandecía la luz de la menorá, o candelabro más occidental, y las puertas del Hekel o el templo se abrían por sí solas. ¿Qué estaba diciendo el Eterno? ¿Cuál era el mensaje cuando esto quedó escrito en los Talmudim, tanto en el Talmud de Babilonia como en el Talmud de Jerusalén? ¿Qué fue lo que le dijo al pueblo? ¿Cuál era el mensaje que el Eterno estaba enviando? Ya Yeshua había muerto, ya Yeshua era nuestro sumo sacerdote, pero el templo siguió por 40 años más. Pero en esos 40 años, las puertas que necesitaban una cantidad de hombres para abrirlas y cerrarlas se abrían solas. La menorá se apagaba. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno al pueblo? Le estaba diciendo, esta parte del tabernáculo terrenal terminó, no hubo más perdón por los pecados allí. Ya el plan cambiaba directamente hacia un plan mejor, nos dice la palabra.
es que cambió a algo mejor. Es que la misericordia del Padre fue tanta y el amor por su pueblo que envió a su propio Hijo para hacer el sacrificio que sellara ese nuevo pacto. Piensen en eso, piensen en eso. Dice, después del año 30, el hilo carmesí no se tornó en blanco por 40 años hasta la destrucción del templo y el cese de los rituales de ese. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Ya sabemos qué fue lo que cambió: la muerte y la resurrección de Yeshua, que había dicho el Padre, lo vimos la semana pasada en Isaías 1:18. Venga y razonemos, dice el Eterno, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sin embargo, mientras estuvo el templo en pie, después de la muerte de Yeshua, eso no ocurrió, y así está registrado en los mismos libros judíos. ¿Cómo es que nosotros, teniendo hoy a Yeshua, teniendo hoy acceso al lugar santísimo, todavía escuchamos, por ejemplo, personas que usan los tzitziot sin el hilo azul que está ordenado, que porque están de duelo por el templo? Pero si tenemos algo mejor que el templo, si tenemos acceso al lugar santísimo, ya no solo en el día de Yom Kippur, todos los días, en cualquier momento, a través de Yeshua. ¿Qué fue lo que fue? Nosotros no entendimos aquí que nos fuimos al pacto antiguo y no hemos entendido el nuevo pacto y lo maravilloso que es el nuevo pacto para nosotros, que nos transforma el alma, que tenemos la Torah escrita en el corazón, ya no en piedra, que tenemos ese acceso al Padre permanente a través de Yeshua. Por eso sigue diciendo este capítulo 9. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pongan atención. Si ya está presente Yeshua, devolvamos acá al versículo anterior. Lo anterior eran solo comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero aquí nos sigue diciendo, pero ya estando presente Yeshua como sumo sacerdote de los bienes venideros, dice que Él está en el tabernáculo celestial, no en el que fue hecho por manos. En el mismo, no en el de esta creación, no por la sangre de animales, sino por su propia sangre. Dice que obtuvo para nosotros eterna redención, porque Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir una vez y para siempre? Desde que entró la primera vez, todos los días, cada momento, hasta que regrese. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren la diferencia. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos los santificaban, entonces cuánto más nos santifica a nosotros, la sangre de Yeshua, ofrecida por Él mismo, sin mancha,
Él sí limpia nuestra conciencia y para que nosotros podamos servirle al Eterno, pero con una vida transformada, llenos del Espíritu Santo de Dios. Se dan, ¿cómo queremos seguir con los becerros y los sacrificios de animales si tenemos ese privilegio que el Eterno mismo hubiera enviado su imagen visible, su palabra en la forma de un hombre a dar su vida por nosotros? ¿Cómo poner ese amor del Eterno a un lado y nosotros más bien querer estar ahí, allá otra vez en los sacrificios de animales? Dice así, que por eso es mediador del nuevo pacto. Es que estamos en el nuevo pacto, pero nosotros perdimos ese concepto. Y tan lo hemos perdido que, y me siento yo misma responsable, que nosotros no estamos hablando de ser el nuevo pacto, sino que por el contrario, hasta se está enseñando que nosotros no somos del nuevo pacto, que el nuevo pacto es cuando venga Yeshua. Es que realmente, que les digo, perdimos el rumbo, lo perdimos. Yeshua es el mediador del nuevo pacto, Yeshua es el sacrificio del nuevo pacto. Él en la cruz, con su sangre selló el nuevo pacto, lo dijo la noche anterior. Y dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pónganle atención a estas palabras que también las hemos sacado del camino. Él dice que Él está sellando la promesa de herencia eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? La tierra prometida y después la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra herencia. Ahora, Él dice que con su sangre, Él sella ese nuevo pacto. Dice, porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. ¿Por qué les digo que esta es una palabra que nosotros hemos quitado? No, ya no se puede decir Nuevo Testamento. Si uno dice, no, porque el Nuevo Testamento dice, bueno, caen encima 40 diciendo, ay, ¿cómo que Nuevo Testamento? Sí, Nuevo Testamento. Es que estamos en el nuevo pacto. ¿Cuál fue el testamento anterior? El testamento es la herencia que uno tiene. Cuando uno firma un testamento es porque le está dejando, digamos, a los hijos o a la familia o a alguien una herencia. ¿Cómo se selló el primer pacto? Aquí no lo dice en el verso 18. El primer pacto fue instituido con sangre. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, que fue instituido con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro y roció al pueblo. Al pueblo. Pero hemos aprendido, nos hemos distorsionado tanto y salido de la palabra, que hasta allá se niega. No. Nadie, el pueblo nunca fue rociado con sangre en el antiguo. Eso era una práctica pagana. No, lo dice Éxodo 24:8. Lo dice porque era ese animal estaba representando el testador que moría. El testador que moría. Que eran esos animales, el que muere para dejarnos la herencia a nosotros ahora en el nuevo pacto, es el mismo Eterno, es Yeshua, su palabra, su mano derecha, su gloria. Fíjense, la palabra testamento, ¿qué palabra representa en griego o traduce? Diateke. Es una disposición de cualquier tipo que uno desea que sea válido. Un testamento tiene que ser válido. La última disposición que se hace de posesiones terrenales después de la muerte. Un testamento, un pacto o por ejemplo, pone el pacto del Eterno con Noé.
si nosotros no estamos ahora bajo esa sangre del pacto con Yeshua, no tenemos herencia. Ustedes se dan cuenta de eso. No tenemos herencia. Estamos pretendiendo llegar a la tierra prometida, descartando al testador, al que firmó y selló con su sangre el testamento, la herencia nuestra. ¿Dónde nos dejaba la herencia? Dice, y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Está hablando de Moisés en el primer pacto. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre. Y sin derramamiento de sangre se hace remisión. Recordemos, no hay perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. En el desierto fue necesario, todavía no era el tiempo de Yeshua. Y el Padre le estaba dando la oportunidad al pueblo de que el pueblo obedeciera y tuviera la presencia del Eterno en medio de ellos. Pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es cierto, Yeshua si hubiera estado en la tierra, por eso volví a tomar el verso del 8, si hubiera estado en la tierra no hubiera sido sacerdote, eso es verdad. Eso no es un argumento para decir que Yeshua no selló ningún pacto, eso es verdad. Porque Él no entró en el santuario hecho de manos, sino en el verdadero, en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Elohim. Es que frente al Eterno no puede estar ningún ser humano, ningún Aarón, ni ninguno de la casa de Aarón, ni nadie, por más pergaminos que tenga, no puede estar en la presencia del Eterno. Pero Yeshua sí, porque Yeshua es la imagen misma de Elohim. Él está sentado a la derecha. Y dice, y entró en el cielo, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con la sangre de los animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense, lo que hizo Yeshua nos quita a nosotros el pecado para siempre, para siempre. El Eterno dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio, así también Yahweh fue ofrecido una sola vez, Yeshua, yo creo que me equivoqué acá. Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Yeshua pagó por nuestro pecado y nosotros pudimos entrar, punto. Eso no lo hubiera podido hacer ningún sumo sacerdote, ni ningún levita, ni nadie. Pensemos en esto por un momento. Pensemos en esto. Si estuviera hoy el templo, pongamos que en este tiempo de la restauración de Israel todavía hubiera seguido el templo. ¿Ustedes creen que a nosotros nos hubieran dejado siquiera arrimar al patio de los gentiles, donde ya lo tenían lleno de animales en el tiempo de Yeshua para que los gentiles no se acercaran? Es que nosotros, ¿cómo va a ser que nosotros que estábamos lejos, que habíamos pecado, que habíamos sido cortados, que el Padre tuvo misericordia y mandó a Yeshua a buscarnos, que vino y dio su vida, que nos trajo otra vez a la presencia del Padre, que tenemos toda esta muestra de amor, de misericordia, este privilegio? Nosotros aquí, porque si estuviera el templo, pero si estuviera el templo ni nos dejaban entrar en el tiempo estando Yeshua. Yeshua mismo dijo, ustedes volvieron mi casa, que es casa de oración para todos los pueblos, lo volvieron una cueva de ladrones. ¿Cómo lamentarnos
por lo que fue destruido por el pecado, teniendo este privilegio de tener a Yeshua como el único mediador una vez y para siempre. Para siempre. Esto no tiene reversa, eso no fue en ese año, eso no fue durante el tiempo de la vida de Yeshua, no, fue una vez y para siempre. Miremos el capítulo 10, sigue diciendo el verso 1, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La Torá no es la que nos hace perfectos. Porque si la Torá misma y los sacrificios de animales hicieran perfectos, dice el verso 2, cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los de ese privilegio, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Solamente se pedía la misericordia del Padre, pero el pecado no se podía quitar. Ahora, por lo cual, entrando en el mundo, dice, miren esto tan hermoso, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando? Yeshua. Yeshua le está diciendo al Padre, recuerdan en Isaías 1, sus ofrendas me tienen hastiado. Ya vimos en el capítulo anterior cómo profanaban el templo, cómo ponían todos los dioses falsos, cómo todas las abominaciones habidas y por haberlas hacían en el templo. Entonces dice, por eso dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué le preparó cuerpo? Pues porque Yeshua es eterno, porque Yeshua era la luz del primer día. La palabra del Eterno, el Eterno le dio un cuerpo de hombre, un cuerpo humano, un cuerpo con carne, sangre, y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya hemos visto por qué no. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, donde había sido anunciado que el Eterno iba a preparar un cuerpo para su palabra, para que viniera, para que muriera en lugar de todos estos animales sacrificados. ¿Y dónde estaba escrito? En el Salmo 47, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la Torá, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y entonces dice, pongan atención, piensen en esto, quita lo primero para establecer lo último. ¿Saben cómo dice en el Nuevo Testamento judío? Dice, elimina el primer sistema para establecer el nuevo. El sistema de sacrificios del templo y todo eso quedó eliminado cuando vino Yeshua. Yeshua estableció el nuevo pacto y nosotros somos del nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre. Y vuelve y nos recalca, una vez y para siempre. Hubiera podido ser una vez, digamos, en el tiempo. No, una vez y para siempre. Hasta que Él venga, para siempre, porque una vez que Él venga, ya no hay ese tipo de sacrificios tampoco. Y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que no pueden quitar los pecados. Pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Padre, y de ahí en adelante, esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
A nosotros nos quitó el pecado de una, cuando nos pone la Torá en el corazón, cuando nos hace nueva creación, cuando nos transforma nuestra vida, cuando amarle es obedecerle y lo hacemos con el amor y lo hacemos llenos de gozo. Entonces esa ofrenda sí podía quitar el pecado una vez y para siempre. Por eso dice en el verso 15, y nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice, pondré mi Torá en sus corazones, en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Cuando el Padre nos perdonó algo, ya, final. No, Él no guarda toda la lista. A ver, todo volvió a quedar en ceros. Volvió a quedar en blanco, porque ya la presencia de Yeshua sí puede transformarnos y quitarnos el pecado una vez y para siempre. Porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Fíjense este verso 19. Si nosotros hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, hoy también nos dicen, y les digo, yo misma lo decía también antes. Esta fue una de las cosas que el Padre me sacudió y me dijo, oiga, momentico, pero ¿por qué está pensando eso? Tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Hemos cantado canciones que ni entendíamos antes, que después nos dicen, no, eso no es así, porque no podemos entrar al lugar santísimo. En los del antiguo pacto, los del nuevo pacto sí, a través de la sangre de Yeshua. Yeshua se presenta por nosotros delante del Padre, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso el velo se rompió de arriba abajo, del cielo a la tierra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El Eterno mismo quitó esa barrera. Nosotros tenemos acceso hoy al Padre. Nosotros podemos orarle al Padre en el nombre de ¿quién? De Yeshua, directo al Padre. Eso lo podemos hacer nosotros hoy. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros veamos esto en el día de Yom Kippur en Israel y no entendamos que más bien nosotros que amamos a Judá, porque él es parte del pueblo, nosotros no seamos testimonio para ellos de decirles, Yeshua abrió el camino? Sí hay una purificación para los pecados permanente a través de Yeshua. ¿Cómo es posible que él se cambió? Porque ya no hay sacrificio. Entonces la sangre de las gallinas, de los pollos, de todo esto en el día de Yom Kippur y nosotros con la respuesta, nosotros con el testimonio callado, más bien copiando las cosas que eran sombra de lo que habría de venir, en lugar de presentarnos como nos presentamos hoy en Yom Kippur y en cada día delante de la presencia del Todopoderoso a través de la sangre de Yeshua. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros le debimos haber dado un testimonio. Y ahí donde yo digo que se nos torció el camino. Porque en lugar de darle testimonio a Judá, de la casa de Israel regresando con Yeshua y aprendiendo la Torá, lo que hicimos fue irnos a aprender la Torá de los que no conocían a Yeshua, negar a Yeshua para que ellos los aceptaran, hacer todo al contrario, hasta vestirse como ellos, para ver si logran pasar como si fueran y ser aceptados. Cuando nosotros fuimos aceptados por el Eterno que dio su propia vida, hoy una vez para siempre.
Es que de verdad que esto es serio. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Yo si quisiera, se los dije la vez pasada, yo de todo corazón, yo quiero que nos exhortemos, pero en amor, no por contención, no por buscar problemas. Ay, es que tenemos que reaccionar. Dice, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Estamos viviendo los peores momentos de la historia que hemos vivido. No, ni sabemos qué puede pasar en cualquier momento. Estamos viendo ya desde Israel, por ejemplo, la prohibición de hablar de Yeshua hasta con pena de cárcel. Estamos viendo desde Israel cómo nos anuncian comida inclusive inmunda, ni siquiera comida kosher, pues que tampoco sería kosher, hecha hecha de una manera química, esas carnes que están presentando y salen presentando, pero comida inmunda. ¿Para quién es esa comida? Es que estamos viendo cosas muy fuertes. Y nosotros nos tenemos que exhortar y nosotros nos tenemos que hacer el llamado. Volvamos otra vez a lo nuestro, al plan del Eterno con nosotros. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Todos los que conocimos a Yeshua, los que le dieron la espalda, los que lo niegan, los que se inventaron que era un hombre cualquiera, todo esto es que conocían la verdad, le dieron la espalda solo por buscar la aprobación de los hombres. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es que nos desviamos de lo principal, que era, él dice, por eso dice, ¿cuánto mayor castigo merece el que pisotea la sangre, al que pisotea al Hijo de Dios, a Yeshua, y tiene por inmunda la sangre del pacto? Los que ni quieren hablar de la cruz, los que no quieren, los que, ay no, eso es cristiano, ay no, nosotros somos aquí estamos en una posición mucho más alta. ¿En qué? En el antiguo pacto que está acabado, en medio de todo el pecado que estamos viendo hoy en Israel. Cuando nosotros tuvimos la revelación de Yeshua, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es que de verdad esto es en serio. Lo que nosotros hicimos con Yeshua, con el plan, con el llamado del Padre, por irnos a la casa del hermano y no a la casa del Padre, ha sido muy grave. ¿Cuántas personas han perdido la fe por completo? Ya ni creen en las Escrituras, ya no creen en el sacrificio de Yeshua, ya dicen que Yeshua es un hombre cualquiera o simplemente lo niegan. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. A nosotros se nos olvidó todo lo que pasamos en la iglesia. Yo no sé ustedes si tuvieron enfrentamientos en la iglesia, pero yo sí los tuve y bastante serios. Y varias veces que he hablado de esto. Persecuciones, amenazas, de todo, porque nosotros veníamos abriendo el camino que en ese momento el Eterno me había mandado abrir ese camino para que la palabra llegara a las manos del pueblo y tuvieran ese encuentro con Yeshua. Pero eso a muchos se les olvidó. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Cuántos de ustedes, a ustedes cuando llegaron a la iglesia cristiana, cuántos los rechazó la familia, los amigos? ¿Cuántos tuvieron persecución y la soportaron? Pero ahora que en vez de llegar al Padre, se van al hermano y son los que producen
toda esta agresión contra los que vienen en el camino, que no han todavía recibido la luz de la verdad. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Yo sí entiendo esto perfectamente, perfectamente. Y aquí sigo. Y no importa lo que suceda, pero aquí vamos, porque esto es la verdad, esto es la verdad. Nosotros estamos causando tanta confusión por irnos a aprender cosas que no son, por ir a aprender la Torah de quien no ha visto a Yeshua, a estudiar en los libros donde no está Yeshua, a irse inclusive a Kabbalah, otro Dios diferente, que ni nunca conocimos. Esa energía nosotros nunca la conocimos, pero todo se hace conforme al Kabbalah, a un Dios falso, dejando a Yeshua, y se viene uno a hacer las oraciones de Kabbalah, las canciones de Kabbalah, el Kabbalah Shabbat, porque hay que hacerlo a la manera del Kabbalah, y a la Sefirá, y la Sefirá, que son las emanaciones de Ein Sof. Es que busquen todas esas palabras, dense cuenta de lo que está pasando. Y es una invitación y es una exhortación con amor, con amor. Yo no quiero herir a nadie, créanme. El Padre es mi testigo. Porque dice, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ese ejemplo nos lo dieron los discípulos. Los discípulos eran encarcelados, los discípulos eran azotados, pero ellos no dijeron, ay, no, más bien nos volvemos aquí al templo. No, ellos soportaron porque entendieron el privilegio que tenían. No perdáis pues la confianza, porque que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad del Eterno, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Yeshua va a venir, y va a venir muy pronto. Dice, pero el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pensemos. Y miremos este capítulo 11. Este capítulo 11 que siempre lo estudiamos aparte, la fe. No, vamos a hablar de la fe. Pero es que no lo unimos al resto del libro, porque ¿qué es lo que nos está diciendo dentro de este contexto de Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí yo quiero que nos hagamos una pregunta muy seria. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros creemos en la creación tal como aparece en la palabra. Bueno, por lo menos así yo lo he enseñado, y yo sé que muchos la creemos así. O sea que por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, que Yeshua fue la palabra creadora. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando el eterno testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Ellos conocían la Torah, ellos sabían el sistema de sacrificios. Abel sabía que tenía que ser un sacrificio de sangre. ¿Qué le presentó Caín? Lo mejor de los frutos. Le presentó lo mejor, pero no era lo que el Padre decía. Cuando nosotros hoy estamos aprendiendo de Kabbalah, de otro Dios, ¿ustedes creen que eso lo recibe el Padre? ¿Ustedes creen que eso es tener fe en la palabra del Eterno? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso el Eterno. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Ese Enoc, entre otras cosas, y un paréntesis, no es el del libro. El libro de Enoc, que hay 3 diferentes, están escritos en el siglo XVI y XVII para información de los que hoy dejaron al Eterno por irse, por creer, volver a Enoc, a ese supuesto Enoc, su Dios. Pero sin fe, dice, es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros no le creemos a la palabra, ¿dónde está la fe? Entonces, porque la llamemos la emuná. No, porque no se puede decir fe sino emuná. Bueno, ¿dónde está la emuná si no le creen a la palabra del Eterno? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros sabemos que como en el tiempo de Noé, la venida de Yeshua. Pero ya ni Yeshua está en la enseñanza. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Eterno. Él esperaba la promesa y así vivió y no vio la promesa, pero la va a ver. Pero tuvo la fe y la fe lo mantuvo a él en obediencia. Dice también por fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo por la edad. Era imposible que Sara pudiera tener un hijo, pues para el Eterno no hay imposibles, porque creyó que era fiel el que le había prometido. Y nosotros hoy dudamos de que el Eterno hubiera enviado a Yeshua, de que la palabra se hubiera hecho hombre, de que la palabra, de que Yeshua volviera, resucitara, todo, cumpliera las cosas como las cumplió. No, hoy hay que desbaratar todo, porque hoy todo hay que ajustarlo a las enseñanzas de los hombres. Yo les pregunto, ¿dónde está la fe? Porque si no creemos en la palabra del Eterno, cuando nosotros hacemos de Yeshua un falso profeta, diciendo que no cumplió los 3 días y las 3 noches, que no, eso no importa. El que dijo como Jonás, eso lo dijo una vez, como si una vez no fuera suficiente. O sea, ¿dónde quedó nuestra fe? ¿Dónde? ¿O fe en quién tenemos? No en el Eterno y en su palabra. Por lo cual dice también de uno, y ya casi muerto, salieron las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todas las promesas para Abraham fueron cumplidas. Sí, nosotros somos testigos, porque fiel es el que hace las promesas. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Ellos no perdieron la fe porque no vieron cumplida la promesa, siempre la creyeron, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. ¿Nosotros qué anhelamos? Nosotros estamos hoy, o por lo menos mucha gente, anhelando lo que tienen los que nunca han conocido a Yeshua y detrás de enseñanzas que ya ni siquiera son del Eterno, que son cabalísticas, que hasta les advierten que están llenas de peligro porque pueden invocar una cantidad de entidades demoníacas que ellos no pueden manejar. Es que eso es brujería y la gente está allí metida, no hay convencidos de que están siguiendo los pasos y que tienen una fe y una a prueba de todo. La prueba es que aunque no lo veamos, nosotros lo creemos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ya entendimos por qué se le había pedido el Eterno, que para sacrificarlo, para mostrarnos lo que él iba a hacer, que nosotros somos testigos, que el Eterno dio a su propio Hijo para morir por nosotros.
Abraham tuvo la fe, pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros sí dudamos más bien de todo ese proceso. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que el Eterno es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese, Abraham pensó en su momento, bueno, el Padre me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, su único hijo, el único de la promesa. Y fíjese, pero él pensaba, pero mi Dios es poderoso aún para levantarlo de los muertos. Donde dice que en sentido figurado le volvió a recibir, porque ya casi lo iba a sacrificar cuando fue detenido. Pero él creyó en el Eterno. Pero los que creen hoy en una energía, ay, es que francamente, todos los que se van al Kabbalah creyendo en una energía sin conocimiento, a la que no se le puede orar, la que no nos conoce, nada, porque no tiene, es una energía. Es que en realidad, diga, si no nos tenemos nosotros que sacudir en este tiempo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, que la hemos visto en la Torah que se cumplieron. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. También hemos visto que se cumplieron todas las promesas para los hijos de José. Nosotros somos ese resultado de esa promesa. Pero Efraín, ay, esos como segundones, esos de segunda categoría que no son sino problemáticos. Nosotros somos el cumplimiento de la palabra del Eterno. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él sabía que era hebreo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, es que tener fe es mantenerse en la meta, aunque lo que pase alrededor no sea bueno. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Yeshua que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A usted qué más le va o le viene si lo sacan, si le dicen, si le dicen que usted se quedó atrás, que es que usted se quedó por allá en el camino? Si usted se quedó en la verdad, si usted no se ha ido detrás de dioses falsos, de energías falsas, de seguir una cantidad de cosas que no son del Eterno. Es que cuesta seguir al Eterno, pero de todas maneras la bendición también es mayor. Dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros hoy nos tenemos que sostener de la misma manera. Por la fe celebró Pesach y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ustedes se imaginan el Padre diciendo, caminen adelante, frente al mar, pero el mar se abrió. Ese tipo de fe es el que nosotros necesitamos. No tanto discurso acerca de la palabra emuná, y la emuná, y la emuná. ¿Cuál emuná? Si se van detrás de dioses falsos. ¿Cuál emuná? Si no, y la palabra del Eterno no es la base del estudio bíblico, sino todo, que el Midrash, que el Talmud, las palabras de hombres. ¿Dónde está la fe? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque nosotros tenemos un Dios vivo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Unos muros impenetrables, pero tenían la fe en el Eterno, que les dijo, rodéenlo y suenen el shofar y los muros caerán. Pues cayeron, porque el poder del Eterno nosotros ni lo podemos entender. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Cuando nosotros tenemos fe en el Eterno, las cosas suceden. Él abre camino donde no lo hay. Él saca agua de la roca. Él hace que caiga el maná como alimento. Nosotros tenemos que tener esa fe, pero esa fe en el Eterno. Esa fe en el Eterno. Hoy ya ni el Eterno es el Eterno, el Padre ya no es el Padre, todo, la palabra está adulterada, ahora hay que seguir las energías y todo se acabó. Hay que ponerle fechas a lo que el Padre no le puso, hay que cambiar la Torah. ¿A dónde está la fe? ¿A dónde está la emuná? Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto prisión y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo el Eterno alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero hoy por cualquier enseñanza, hasta de personas que ni dan la cara, que se ponen un seudónimo y ya, les dicen cualquier cosita y ya dejan atrás la palabra, dejan atrás a Yeshua, dejan atrás todo. Le creen a cualquier viento de doctrina, se los lleva. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra fe para creer que el Eterno, como lo había prometido a través de David, iba a mandar a Yeshua, según el sacerdocio de Melquisedec, a ser nuestro sumo sacerdote y dar su vida por nosotros una vez y para siempre? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la emuná en la palabra? ¿Dónde está nuestro corazón con respecto a la palabra del Padre? ¿Dónde está? Miremos el capítulo 12. Por tanto, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿dónde? En Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Eterno. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Yeshua, porque Él fue el que hizo todo, el que nos buscó, el que murió por nosotros, el que nos lleva al Padre, el que va a venir, es el que va a reinar. Él es el de todo, Él es el que quitó nuestro pecado, es el que nos permitió volver al pueblo. Y es el primero que sale de la foto, porque no, qué pena. Ay, de verdad que duele el alma lo que está pasando, duele el alma lo que está sucediendo. Uno ver cómo las personas van perdiendo la fe en todo, que ya no queda sino una arrogancia que no se sabe ni de dónde, por un conocimiento humano, por un conocimiento de un Dios falso. ¿Y dónde quedó la fe en el Padre? Considerad, dice el verso 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo no me imagino los que hoy dejan todo atrás por irse detrás de cualquier enseñanza cuando la persecución comience ya en todo el mundo en serio. Dice, habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él.
El Señor al que ama disciplina y azota al que reciba por hijo. Nosotros eso lo hemos entendido, lo hemos estudiado. El Padre solo disciplina a su pueblo. Y si soportáis la disciplina, el Eterno nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos sino hijos. Si el Padre no te ha llamado la atención por todo, entonces no eres un hijo. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y dice claramente, en verdad, ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Todos esos que ya no se pueden arrodillar, porque ¿qué tal? Levanten las manos, los que ya no las levantan. Pónganse de rodillas, los que ya no se ponen de rodillas, aprendiendo mandamientos de hombres. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchas raíces de amargura se levantan en medio de todo esto, porque nos volvemos enemigos al decir la verdad, porque nos volvemos enemigos cuando nosotros decimos lo que el Eterno nos enseñó. Porque si el Eterno dio una enseñanza en su palabra y tenemos fe en la palabra, ¿por qué vamos a creer lo que nos dice lo que nos dice, por ejemplo, el Kabbalah o que es otro Dios o simplemente enseñanzas de hombres? ¿Por qué vamos a dejar la enseñanza del Padre por seguir enseñanzas de hombres? Y se levantan raíces de amargura y estorban. Y dice por eso que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Yo lo he visto, a muchos vendiendo la primogenitura y la bendición por cualquier aceptación. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjense esto, muy, muy claro. Esaú lloró por haber vendido su primogenitura, pero ya no tuvo más oportunidad de arrepentirse, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Nosotros no nos acercamos al Sinaí, al sonido de trompeta, la voz que hablaba, la cual ellos rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Nosotros no nos acercamos allá al Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, que nosotros tenemos como les dije al principio, un privilegio que nunca hemos visto. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nosotros nos acercamos al Dios que es juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros nos acercamos fue a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí donde nosotros nos acercamos, pero de donde muchos han salido muy rápidamente. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Nosotros tenemos mayor privilegio, pero mayor compromiso.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Fíjense de qué está hablando esto, pongan atención. Isaías 29:13, aquí se está haciendo referencia a Isaías 29:13. ¿Y qué dice Isaías 29:13? Unas palabras que el mismo Yeshua las retomó cuando dice, así pues dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es lo que estamos diciendo. ¿De dónde está saliendo la enseñanza si no es de todas las enseñanzas de hombres? De todos los libros habidos por haber de hombres. No de la Torá, no de la escritura, no del cumplimiento de la profecía, de todo. No, de puras enseñanzas de hombres. Por eso dijo, y Yeshua se lo dijo a Judá en su tiempo. Y le dijo, hipócritas, bien habló de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque lo que enseñan son mandamientos de hombres. Por tanto, he aquí, dice, excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Cuándo vamos a ver ese prodigio grande y espantoso? En el final, cuando venga en el día del Señor, cuando Él venga. Dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Cómo desechamos a Yeshua por irnos a los sabios si la sabiduría de los sabios perecerá? Porque ni conocieron a Yeshua, siendo que ellos fueron después de Yeshua. Ni tenían la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la fe entonces? ¿Cuál es la emuná en el Eterno? Hay de los que se esconden de Yahweh encubriendo el consejo y obran y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? No, nosotros sí estamos con el Eterno. Mentira, no. Están aprendiendo de otros dioses o de hombres. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. También que nos dice Ageo 2:4, cuando está hablando acerca de esas palabras, dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh, esfuérzate. Josué, hijo de Josadac, recuerdan toda esa profecía, el sumo sacerdote. Dice, porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? La imagen visible del Eterno, es Yeshua. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos, y la gloria postrera del templo será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces termina diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Eterno, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. No se puede seguir jugando con el Eterno. Y terminamos acá con este capítulo, que ya vamos rápido porque son más sugerencias. Todo lo anterior, por favor, reflexionen. Por favor, volvamos al camino. El Eterno, maestros, pastores, el Eterno los llamó a seguir una ruta. Volvamos a esa ruta. Todavía no es tarde, podemos regresar. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos de ellos sin saberos hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero de los fornicarios y adúlteros los juzgará el Eterno. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el Eterno es fiel. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso tiene que ser fuerte en nuestro corazón. ¿Qué importa? ¿Quién nos dé la espalda? ¿Quién nos diga? No importa. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oremos por todos, por los pastores. Yeshua, dice, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar, pongan atención, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a las que se han ocupado de ellas. No se dejen desviar por todo esto que estamos viendo hoy, toda esta locura. Nosotros tenemos una palabra segura, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los que estaban en el antiguo pacto no tienen, sin Yeshua no pueden ir a la presencia del Eterno. Aún la casa de Judá que no ha sido restaurada no puede ir a la presencia del Eterno porque no conoce a Yeshua. El día que la conozca Yeshua, que lo va a conocer de acuerdo a Zacarías 12, entonces ya van a tener el mismo privilegio de nosotros. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Eso lo sabemos, lo hemos estado aprendiendo en la Torá. Por lo cual, Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hasta en eso fue exactamente igual. Él padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tenemos puestos los ojos en Yeshua y en la promesa y en la herencia. Así que ofrezcamos siempre al Eterno por medio de Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Ustedes recuerdan que lo vimos también antes. ¿Qué pasó con la alabanza? Alabar es cumplir los mandamientos. No, eso no es lo mismo. El sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan el nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No se olviden, porque de tales sacrificios se agrada el Eterno. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Recuerden, no dejemos de congregarnos. Yo no le estoy diciendo a nadie que se salga de donde está. No, porque antes necesitamos extender congregaciones para que la gente tenga dónde congregarse, dónde aprender la palabra, para que la gente tenga dónde edificarse. Obedecer a los pastores, pero sí pongamos sobre el tapete lo que se esté enseñando para que las cosas puedan volver otra vez al camino, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien del todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo a través de Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. No hay otro camino. No hay otra palabra que la palabra de Génesis, Apocalipsis. Cualquier otra palabra está por fuera. Por eso la confusión que tenemos. Entonces,
permanezcan en su sitio, pero hagamos toda una revisión de todo lo que estamos viviendo, porque el testimonio no está correcto. Muchas personas están perdiendo su fe, muchos ni quieren venir a la restauración por ver el caos que hay. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Yo me uno a esa petición. Y sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere iré a verlos. Saludad a los pastores y a todos los santos, y los de Italia los saludan. La gracia sea de todos vosotros. Amén. Yo quiero volver a terminar con estas dos últimas versos 20 y 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible. Yeshua, nuestro sumo sacerdote delante del Eterno. Yeshua, el que intercede por nosotros día y noche y eternamente. El que selló el nuevo pacto. El que nos ha dado una palabra segura que nosotros la estamos viendo cumplirse al pie de la letra. Volvamos al camino. A todos los hermanos les digo, volvamos al camino. Despójense de toda, digamos, de esa dificultad para aceptar que nos hemos desviado, y volvamos otra vez a la palabra. Volvamos a retomar ese nuevo pacto con Yeshua. Así que terminamos con este libro, y yo los invito a que ustedes vuelvan a escucharlo desde el principio. Es muy urgente, es muy urgente. El Padre ha estado hablándome, como les decía en el principio, pero fuerte a través de este libro. No perdamos el rumbo, que ya lo que queda es muy poco para que nosotros veamos la redención final y recibamos esa herencia. Que el Padre nos bendiga, nos guarde, y que el Padre haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, que guíe nuestro camino, y que Yeshua nos vaya delante de nosotros para que no perdamos el rumbo. Shalom para todos, muchas bendiciones del Eterno. Shalom, shalom.